Vamos entonces a compartir la enseñanza de la parashá número 44. Esta parashá, pues, da inicio al último libro del ciclo anual de la Torá, de la lectura de la Torá, que culmina en el séptimo mes, que para nosotros en Occidente vendría a ser entre septiembre y octubre, séptimo, octavo mes de este año. La parashá de Barim, pues toma su nombre de una de las primeras palabras del primer verso del libro, que se llama palabras o cosas. Entonces, pues este Shabbat vamos a compartir sobre Devarim, varios aspectos, y además también hay que mencionar que esta semana, entre miércoles y jueves, terminando miércoles, todo jueves en el día, ahí el pueblo judío tiene un ayuno muy importante para el pueblo judío, es un ayuno rabínico, establecido pues por los rabinos, aunque se menciona en la Torá, ¿no? Se menciona pues en los profetas, pero digamos que no fue que el Eterno dijo ayunen tal día, el pueblo lo estableció y pues Adonai el Eterno lo confirmó a través de su palabra, ¿no? Allí vemos pues como también lo que dicen los jueces, el Eterno lo confirma, ¿verdad? Obviamente pues cuando está de acuerdo con su voluntad. Entonces esta semana se celebra ese ayuno. Si nosotros queremos hacerlo, lo podemos hacer, celebrar el ayuno, pasar el ayuno. No es obligatorio, pero si lo queremos hacer, hacemos bien también, porque hay mucho por qué orar, hay mucho por qué ayunar, ¿verdad? Y también nos podemos unir a su clamor. Entonces, ese ayuno se llama Tisha B'Av, que es conocido en la escritura como el ayuno del quinto mes. Está en Zacarías 7:5. Zacarías 7:5 dice, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes, a los coanín, diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? ¿Cierto? Luego en 8:19 vuelve y se menciona del mismo libro, dice el 8:19, así ha dicho Adonai de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Yehudá en gozo y alegría y festividades y en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz, ¿verdad? Entonces, aquí el Eterno menciona 4 ayunos, pero son ayunos que fueron establecidos por el mismo pueblo, ¿sí? Fueron establecidos por el mismo pueblo. Hay otro ayuno que es el ayuno de Esther. Recuerdan en Purim que también fue establecido por el pueblo, ¿verdad? El ayuno del cuarto mes es el ayuno que pasó hace algunas semanitas, el mes pasado, es el llamado ayuno del cuarto mes. Pues en el calendario judío se le llama ayuno de Tamuz o ayuno del 17 de Tamuz, ¿cierto? También es un ayuno menor, ¿no? Fue instituido en recuerdo a la ruptura de las murallas de Jerusalén. Este es un ayuno, recuerdan que hablamos de 2 clases de ayuno, ¿verdad? El miércoles en las preguntas. Este es un ayuno recordatorio, o sea, es un som, o sea, ayuno recordatorio a la ruptura de las murallas de Jerusalén, durante ambos sitios impuestos a la ciudad de la antigüedad. El primero de ellos por Nabucodonosor de Babilonia, en el año 586 antes del Mesías, el 17 del cuarto mes. Y asimismo, a partir de este día comienzan 3 semanas de duelo, llamadas también los días de la angostura. Según pues se relata en el libro de Lamentaciones 1:3, dice, Judá está desterrada en postración, en extrema servidumbre, sentada entre las naciones, no se encuentra sosiego, la alcanzan todos sus perseguidores entre las angosturas. Entonces,
Este nombre de angostura es el nombre dado al periodo de duelo de 3 semanas que comienza con el ayuno del 17 del cuarto mes y culmina con el 9 de Ab, o sea, Tisha B'Av, que se va a celebrar esta semana, que es un día de duelo nacional por la destrucción de ambos templos, ¿verdad? Dice en Daniel 10, 2, 3, en aquel tiempo yo, Daniel, hice penitencia durante 3 semanas, no comí alimento sabroso, ni carne, ni vino entraron en mi boca, ni ungí hasta el término de estas 3 semanas, ¿verdad? Entonces aquí miren que esto está relatado dentro de la historia del pueblo judío. No fue que ellos se lo inventaron hacia el arbitrio, sino que por eventos que sucedieron, pues celebran estos ayunos. Y está el ayuno del séptimo mes. Este no es el ayuno de Yom Kippur, porque el ayuno de Yom Kippur, el 10º día del séptimo mes, sí es un ayuno instituido por el Eterno directamente. Pero aquí cuando Zacarías habla del ayuno del séptimo, es el ayuno de Gedalía. El ayuno de Gedalía es un ayuno también ritual, recordatorio, o sea, es un som, no es un ta'anit. Recuerde que el ta'anit es el ayuno que se aflige en uno el alma para uno pedir por algo. Por ejemplo, vamos a pedir o el pueblo judío pide por la reconstrucción pronta del templo, es un ta'anit, ¿sí? Pero cuando recuerdan lo del pasado, es un som, ¿cierto? 2 clases de ayuno. Entonces, el ayuno de Gedalía es un ayuno también ritual judío que se celebra el 3er día del mes de Tisrei, o sea, del mes séptimo, inmediatamente después de que se celebra la festividad del nuevo año judío, o sea, Rosh Hashanah, ¿cierto? Entonces, eso está pues para que lo lean y lo reestudien en Zacarías capítulo 8, 19. Este ayuno de Gedalía también fue instituido al regreso del exilio de Babilonia, también es un ayuno menor para conmemorar el asesinato del gobernador de Judea, Gedalías, hijo de Ahicam, a mano de un sicario judío llamado Ismael, hijo de Netanyah. Entonces, esta semana pues también es una semana especial para todo el pueblo judío porque se celebran, ellos hacen el ayuno de Tisha B'Av, que es un principal día de ayuno y abstinencia del judaísmo rabínico, ¿verdad? O sea, que los rabinos instituyeron. Su nombre, como les estaba explicando, hace alusión al 9º día Tisha del mes hebreo de Ab, o sea, del 5º mes, y se le suele llamar el día más triste de la historia judía. Y tradicionalmente, ¿qué conmemora este ayuno? Varias cosas. Primero, la destrucción del primer templo de Jerusalén por el ejército de Nabucodonosor. Segundo, también la destrucción del segundo templo por las legiones de Tito, que cayeron el mismo día. 3, la caída de la fortaleza de Betar y por consiguiente el colapso de la rebelión de Bar Kokhba, seguido por la intensa persecución conducida por Adriano, el emperador Adriano. Bar Kokhba fue un hombre que en el año 135 se sublevó contra las regiones romanas, estaba teniendo la victoria, pero el hombre se enalteció, incluso dicen los sabios que llegó hasta blasfemar el nombre del Eterno, e incluso uno de los rabinos más importantes del pueblo judío, el rabino Akiva, lo apoyó y pues consideró que ese era el Mesías que ellos estaban esperando, pero tristemente pues esa rebelión fue aplastada y la última fortaleza de los judíos, de habitantes judíos, quedaron en Betar y allí pues entraron los romanos y arrasaron, mataron a todos los judíos que habían allí. Entonces eso fue una masacre total. Y el cuarto punto que se conmemora en Tisha B'Av es la expulsión de los judíos también de Inglaterra por el rey Eduardo I. En quinto lugar, la expulsión de los judíos de Francia. Y en sexto lugar, el destierro de los judíos de España por el rey Fernando y la reina Isabel en 1492. Muy bien. Tenemos un poco de historia, un poco de conocimiento del judaísmo para que podamos tener claridad qué es lo que se hace en esos días, ¿verdad? Y podamos tener, ampliar nuestro conocimiento y poder, pues, incluso entablar buenos diálogos con todo el que así lo demande.
En esta parashá me gustaría hablar primero sobre la porción semanal de la Torá, pero también me gustaría hablar un poco sobre la destrucción del templo y la tristeza, el recuerdo y el arrepentimiento asociados con este trágico evento dentro pues, del contexto del pueblo judío y cómo esto también puede llegar a encajar en nuestras vidas, ¿verdad? Porque el pueblo judío, digamos que es nuestro espejo para nosotros. Todo lo que pase con el pueblo judío, con el pueblo de Israel, nos afecta a nosotros, queramos o no. ¿Por qué? Porque Hashem escogió a este pueblo para ser de bendición. Y cuando este pueblo está en obediencia, cuando este pueblo está en sujeción completa al Eterno, pues el resto del mundo lo está. Cuando pasa lo siguiente, entonces pasa el efecto contrario. Estamos hablando como naciones, no como individuos, ¿verdad? Bien, nombres del libro. Este libro, entonces, se conoce en hebreo como Sefer Devarim, o sea, libro de Devarim, que quiere decir el libro de las palabras. También Devarim significa cosas. Pero también se conoce con el nombre de Misne Torah, o sea, repetición de la Torah, ¿cierto? Que es un nombre basado en Deuteronomio o Devarim 17-18. Los judíos de habla griega tradujeron este nombre por el término de Deuteronomio, o sea, la segunda ley. Este libro, pues, o este nombre, perdón, fue el que se colocó en la Septuaginta, ¿no? Y se le conoce como segunda ley, Deuteronomio. Pero obviamente esto no debe entenderse como una nueva ley o una nueva Torá, sino como la Torá que originalmente se reveló, pero que estaba siendo repetida de nuevo, más ampliamente explicada. Y a la que pues, se le adiciona, por supuesto, algunas instrucciones particulares, especialmente pues para una nueva generación que o no había nacido o no tenía la edad para escuchar o entender la Torá en el monte de Sinaí. O sea que esta revelación, esta repetición de la Torá es recibida por esa nueva generación, a excepción pues de Yehoshua bin Nun y de Caleb y Jefuné. Algunas veces también el libro ha sido llamado por el pueblo judío, también ha sido llamado por el libro de la reprobación. ¿Por qué? Porque en este libro pues hay reprimendas hacia el pueblo de Israel por su rebelión, por su desobediencia. Entonces también algunos círculos del judaísmo lo llaman el libro de la reprobación. Así también lo llaman los Targumim, el Targum de Jonatán y el Targum de Jerusalén, que son traducciones de la Torá al arameo. Bien, composición. ¿Cómo se compone este libro? Devarim difiere de otros libros de la Torá en que se compone casi por completo de un discurso completo que Moshe pronunció a los hijos de Israel en las llanuras de Moab antes de que el pueblo ingresara a la tierra prometida. Entonces Moshe allí da un discurso, una repetición de todas esas leyes que el Eterno había hablado a Moshe. De igual manera, Moshe estaba en este momento preparando al pueblo pues, para entrar en la tierra de Israel, y al hacerlo también los estaba preparando por un tiempo para que estuvieran sin él como su líder. Es decir, ya Moshe había sido avisado de que iba a morir, de que nombraran sucesor, entonces pues, él también los estaba preparando para digamos, para su partida. Entonces aquí vemos pues cómo el trabajo de un líder es hasta el último momento de su existencia, ¿no? Aún sabiendo que ya va a partir, un buen líder no puede dejar de cumplir su función, de instruir a aquellos que el Eterno ha puesto a su cargo. Incluso en tiempos de aflicciones, en todo momento, un líder debe
aún en contra de sus propios sentimientos, y vemos el caso de Aarón, ¿no? Cuando se le dijo que no hiciera luto ni llorara por sus hijos. Entonces un líder debe estar muy preparado para afrontar dificultades, para afrontar situaciones y ponerlas por debajo de la voluntad de Hashem, ¿verdad? Deben estar sujetos a la prioridad de una persona que Hashem escoge para una misión especial, específica. Y en el caso pues, de guiar a sus ovejas, esta persona debe tener muy clara cuáles son las prioridades. Y las prioridades son la voluntad de Hashem por encima aún de sus propias, digamos, de sus propios intereses. Bien, entonces este libro lo podemos dividir en 7 partes principales. La primera parte es el resumen de la historia de Israel en el desierto. Aquí se hace pues un resumen de esos viajes, esas estaciones, esas etapas que Israel vivió durante el desierto, desde el libro de Deuteronomio 1:1 hasta el capítulo 3:29. Segunda parte es la repetición de la Torá, con advertencias y exhortaciones, del capítulo 4:1 al 11:32. En la tercera parte es instrucciones, son advertencias y predicciones, del capítulo 12:1 al 27:26. La cuarta parte son las grandes profecías finales, que resumen la historia de Israel hasta la segunda venida del Mesías, capítulo 28:1 al 30:20. La quinta parte de este libro son los consejos finales a los Kohanim, a los levitas y a la persona que iba a quedar de líder, Yehoshua. Eso está en el capítulo 31. La sexta parte de este libro, el Cántico de Moshe y sus bendiciones de despedida, capítulo 32 y 33. Y la séptima parte de este libro ya es la muerte de Moshe, que es el último capítulo, es el número 34. Ahora vamos a mencionar un poco de la vida de Moshe y ese discurso tan importante que él dio antes de entrar en materia del ayuno de Tisha B'Av. Era bueno mencionar este discurso de Moshe, y pues si nosotros nos tomamos un momento para mirar la vida de Moshe y volvemos al comienzo de la carrera o de su vocación, al comienzo cuando él fue llamado, en el comienzo del Éxodo, podríamos incluso pues hasta, ¿verdad? Hasta, digamos, sonreír, ¿no? Tener una sonrisa porque de la manera como Moshe respondió, ¿no? Al Eterno en ese llamamiento. Sabemos que Moshe tenía un problema de habla, de lo cual pues se dice mucho, se comenta mucho de cuál era su problema, pero no vamos a entrar en ese detalle. Pero si vemos allí en Éxodo 4:10, Shemot 4:10, Moshe le dice al Eterno: perdona a tu siervo Adón, nunca he sido elocuente, soy lento en el habla y la lengua. O sea, Moshe, mire que tenía dificultades para hablar, puede que no haya sido un buen orador, puede que no haya tenido un buen léxico, en fin, puede que haya tenido una enfermedad en su garganta. Bueno, pero Hashem, que conoce todas las cosas, le dice que, o le da a entender que él pues entendía su preocupación, entendía su situación, pero que todavía pensaba que él era el hombre adecuado para este trabajo, ¿verdad? O sea, Moshe tenía una limitación pues física, una limitación para hablar, pero aún así Moshe, perdón, el Eterno, pues lo ha escogido, ¿sí? Shaul, Pablo nos recuerda algo en Filipenses 4:13 también acerca de nuestras debilidades. Dice que es muy conocido: todo lo puedo en el Mashiach que me fortalece, ¿cierto? En otras versiones dice: puedo hacer todo esto a través de aquel que me da fuerzas, ¿verdad? Porque uno muchas veces confía en su propia fuerza, en su propia intelectualidad, en su propia sabiduría, incluso puede uno llegar hasta confiar en sus propios logros académicos, ¿sí? Pero verdaderamente eso pues
aunque puede ser usado para la gloria y honra de Hashem, pero verdaderamente nuestra fuerza, nuestras capacidades, todo viene de Hashem, ¿verdad? Todo viene de Él y Él hace como Él quiere. Entonces aquí podemos ver que después de ese final, del largo y monótono viaje hacia la entrada a Israel, ya aquí Moshe culminando pues su vida, ¿cierto? Ese mismo Moshe que está aquí dando un largo discurso, repitiendo las palabras que oyó del Eterno, ese mismo era el que tartamudeó y le dijo a Hashem que no era apto para el trabajo. Pero aquí lo vemos pronunciando un discurso ante toda la nación de Israel. Bendito sea el nombre del Eterno. Miremos acá cómo la Torah nos muestra cómo Hashem puede transformar a un hombre que se entrega a su plena voluntad, ¿sí? A una persona que se entrega a Hashem, que a pesar de sus limitaciones confía que si Hashem lo llamó, Hashem lo va a equipar para la obra a la que Él lo llamó. Y muchas veces uno se limita, muchas veces uno mismo se limita. Yo he visto, presenciado incluso en las oraciones que hacemos en la mañana, hermanas que no oraban, se sentían temerosas, y ya uno hoy las ve orando con un denuedo y ya uno ve que esas limitaciones se van como cayendo, Baruch Hashem, ¿cierto? Lo importante es estar dispuestos a ser usados por Hashem y Él va, hermanos, no lo dudemos, Él va a capacitarnos y Él nos va a hacer hombres y mujeres para el servicio, para bendecir a otros, ¿verdad? Entonces aquí vemos a un Moshe que empezó con sus limitaciones, pero acá vemos a un Moshe dando un discurso a todo el pueblo, ¿verdad? Entonces, este discurso, el discurso de Moshe a lo largo de Deuteronomio, incluyó pues todos los eventos del pasado, desde el principio hasta ese momento. Y estos eventos que se mencionaron fueron pues, como dijimos al principio, principalmente advertencias que se dieron tanto a las personas como a nosotros también, porque todas estas cosas, como dice Rab Shaul, están escritas para amonestarnos a nosotros en estos tiempos para que evitemos cometer los mismos errores, ¿cierto? Bien, entonces, amado hermano, hermana, no te fijes en tus limitaciones. Fíjate en Hashem, quien puede convertir esas limitaciones en increíbles cualidades y herramientas para que trabajes en su reino. Bien, entonces quería pues mencionar esta partecita de la vida de Moshe que nos trae una muy buena enseñanza para que confiemos y dependamos de Hashem, que Él puede hacer de nosotros vasos útiles, vasos de honra. Bien, hay otro punto también que quisiera mencionar, que no quise dejar pasar por alto, y es la cuota de pecados para los habitantes de la tierra de Canaán. Para aquellas tribus, las 7 tribus que vivían allí, pecadoras, paganas, idólatras, inmorales sexuales, en fin, fueron naciones totalmente perdidas, o sea, ya habían cruzado el límite, el punto, ya eran personas sin retorno, ¿verdad? Y ya lo vamos a explicar por qué. Para entenderlo, entonces también tenemos que, digamos, leer muy cuidadosamente, estudiar el discurso que Moshe dio y sus descripciones geopolíticas de todas estas conquistas y cómo él recuerda a la gente de Sihón, a Og, a Moab, a Amón, que eran naciones allí cercanas. Incluso él recordó también a los ocupantes anteriores de esta región. Por ejemplo, él mencionó también en Deuteronomio 2, 20 al 21, él dijo algo como esto. Esta también se consideraba una tierra de los refaítas que solían vivir allí, ¿cierto? Esta también se consideraba una tierra de los refaítas, que eran habitantes anteriores, pero los amonitas los llamaron samsumitas. Eran un pueblo fuerte y numeroso y tan alto como los anaquitas, pero Hashem los destruyó antes que los amonitas, quienes los expulsaron
y se establecieron en su lugar, ¿verdad? Entonces miren que allí, antes de los amonitas habitar allí, también habitaban otras gentes, pero el Eterno los expulsó de allí, porque el Eterno también le dio tierra a los amonitas, a los moabitas y a los edomitas, ¿verdad? Recuerden que la Torá menciona de que fue el mismo Hashem que estableció a estos pueblos en esas tierras y por lo tanto él le dio la advertencia a Moshe que cuando pasaran por esos terrenos, por esas tierras, por la tierra de Moab, por la tierra de Amón y por la tierra de Edom, ni se atrevieran a hacerles guerra, porque esa tierra él se las había dado, ¿verdad? Sabemos que Edom es familiar de Israel, sabemos que Amón y Moab también son familiares por parte de ¿quién? De Lot. Lot es el padre de los amonitas y de los moabitas. Y Isaac es el padre de ¿quién? Isaac es el padre de Edom o Esap, ¿verdad? Entonces mire que allí pues había un vínculo también familiar. Bueno, entonces Moshe dijo que los amonitas también heredaron la tierra de los samsonitas e Israel heredó la tierra de los amonitas. Sin embargo, quiero también recordarles la promesa que Hashem le hizo a Abraham cuando le dijo que todos sus descendientes después de él serían tan numerosos como las estrellas de los cielos, ¿verdad? Que esto fue una promesa que el Eterno le hizo a Abraham: sal y mira al cielo, así como las estrellas, así será tu descendencia. Pero a pesar de esto, de esta promesa, Hashem retrasó la aplicación de esta promesa por 400 años. Y aquí nos preguntamos, ¿por qué Hashem retrasó esta promesa tanto tiempo? ¿Por qué Hashem la retrasó 400 años? Bien, para entender esto, pues tendríamos que ir a Génesis 15:16, la segunda parte. Dice: porque el pecado de los amorreos aún no ha alcanzado su medida completa, ¿verdad? Porque el pecado de los amorreos aún no ha alcanzado su medida completa. Aquí la Torá nos está dando la respuesta. Porque Hashem muchas veces demora sus promesas, pues demora en nuestro tiempo, porque para él pues no hay tiempo, ¿verdad? Él habita fuera del tiempo y del espacio. En otras palabras, los habitantes de la tierra que habitaban allí, en la tierra que le fue concedida al pueblo de Israel, o sea, la tierra de Canaán, ellos tenían una cuota de pecados. Y tan pronto como esos pueblos excedieran esa cuota, inmediatamente perdían el derecho a su existencia. Y eso es muy bueno que lo tengamos presente para el tema que vamos a desarrollar a continuación. Este pueblo, cuando colmó la medida de sus pecados, o la cuota, o llenó la copa, o la taza, como decimos aquí, una expresión, me llenaste la taza, ¿cierto? Entonces, cuando este pueblo le llenó la taza a Hashem, perdió ese derecho a su existencia, ¿verdad? Y por esa razón, Hashem distribuye entonces la tierra nuevamente a otros habitantes, porque Él es el dueño de la tierra, ¿verdad? Él es el dueño de todo lo que hay y existe. Entonces Moshe nos dice que así fue con los samsumitas, los amonitas y los amorreos. Y esto nos da una enseñanza, mis amados hermanos, también para nosotros. No te impacientes cuando tus enemigos sean prosperados, a pesar de no haber arrepentimiento en ellos, ¿cierto? Muchas veces dice, pero es que esa persona tan mala y no le pasa nada, esa persona sigue lo mismo, es que no hay juicio para esa persona. Pero aquí tenemos un ejemplo maravilloso. Quizás Hashem está esperando que esa persona o esas personas colmen la medida de sus pecados. Entonces, eso obviamente para nosotros gasta un tiempo, ¿verdad? Entonces, no nos impacientemos. Hashem es juez justo. Él es juez justo y solo está esperando que ellos colmen la medida de sus pecados. Pero, ojo, también aquí hay una advertencia para nosotros. Tengamos cuidado, porque quizás somos nosotros mismos quien retrasamos la justicia del Eterno al darle rienda suelta a nuestra ira. Como está escrito, en la ira del hombre no procede la justicia de Dios.
Entonces tengamos cuidado porque podemos ser que nosotros mismos estamos retrasando el justo juicio de Dios. ¿Por qué? Porque le damos rienda suelta a nuestra ira, ¿verdad? Y está escrito que en la ira del hombre no procede la justicia del Eterno. Entonces, si nos sujetamos a la justicia del Eterno, si nos sujetamos a su plan, si nos sujetamos humildemente, dos cosas pueden pasar. La primera, Hashem ejecuta venganza contra sus enemigos, pues escrito está, mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, ¿verdad? Entonces, esperamos en su justicia, no tomamos la justicia por nuestra propia mano. Hashem, en tus manos encomiendo esta situación, tú eres bueno, tú eres un juez justo, tuya es la venganza. Bien, lo primero que puede pasar. Segundo, eso está escrito en Deuteronomio 32:35, donde Hashem dice que mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano. Y lo que está preparado se apresura. Y dos, lo segundo que puede pasar, si no pasa lo primero, puede pasar lo segundo, que es que Hashem hará que tus enemigos estén en paz contigo, como también se escribió en Proverbio 16:7. Cuando los caminos de Hashem son agradables, cuando los caminos del hombre son agradables a Hashem, aún a sus enemigos hace estar en paz con él, ¿verdad? Entonces, dos cosas pueden suceder cuando nos sujetamos a la voluntad divina. Entonces, en el segundo de los casos, Hashem hace incluso que nuestros enemigos vengan humillados a nuestros pies, ¿verdad? Pero cuando esperamos en la justicia de Dios, es decir, que cuando nosotros pacientemente esperamos en Hashem y no tomamos la justicia por nuestra mano, Hashem o ejecuta venganza o Hashem nos hace estar en paz aún con nuestros enemigos, ¿verdad? Ese también era pues otra porción que no quería dejar pasar, muy interesante de esta parashá. Bien, ahora sí vamos a ir entrando ya en materia de lo que hablamos al principio. Y es la importancia de defender un cierto nivel de moralidad. Hay que aclarar algo. Aquí hay una conexión directa entre el comportamiento moral de un pueblo y su duración, especialmente cuando ocupa la tierra de Israel, en este caso el pueblo judío, ¿sí? El mensaje que el Eterno, o más bien el mensaje de Moisés y de Hashem en estos versos, también fue dirigido a los judíos existentes en el día de hoy. O sea, esto es muy actual, porque como les decía al principio, ellos hasta el día de hoy están haciendo ayunos recordativos, pero también ayunos de aflicción para solicitar a Hashem su misericordia, para solicitar a Hashem el restablecimiento del templo, para solicitar a Hashem que él venga prontamente el Mesías que ellos esperan, ¿verdad? Entonces, Moisés les explicó a ellos, cuando Moisés les da este discurso, él les dice que ellos no eran los primeros dueños de esa tierra, o sea, que esa no era su casa original, ¿verdad? Les dice, esta tierra, les menciona quiénes habitaban allí. También les habla de la historia conocida y dolorosa que tuvieron durante su paso y travesía por el desierto, pero que debido también a su desobediencia, a su propia voluntad, pues tuvieron muchos contratiempos en ese desierto, y no solamente en ese tiempo, sino en todos los tiempos. Pues vemos como también durante todos los siglos, durante todos los tiempos, todo tipo de conquistadores han entrado a la tierra de Israel. Los persas, los babilonios, los caldeos, los griegos, los romanos, los turcos, los británicos en un tiempo más moderno, ¿sí? Han estado entrando allí y los han desalojado de allí. ¿Por qué? Por lo que vimos anteriormente, porque colmaron la medida, la tasa
delante de Hashem, ¿cierto? Entonces, sabemos que todo depende de la voluntad del Creador, ¿sí? Entonces, claro, el Eterno, aunque todo dependa de Él, pero el Eterno ha dotado al hombre, ¿cierto?, de voluntad, de libertad para escoger, ¿sí? Pues cuando el pueblo cometió pecados, cuando el pueblo se apartó de su voluntad, ¿verdad? Entonces, allí el pueblo fue lanzado, expulsado por la tierra, es decir, que todo es condicional y todo depende del mismo pueblo, del mismo hombre. Y por eso allí Moshe advirtió, por eso allí Moshe los advierte, no solamente para ese tiempo, sino para tiempos futuros. ¿Sí? Bien, entonces aquí vemos cómo la esencia de esta parashá, entonces, es una exhortación y una advertencia. Una exhortación y una advertencia. Aquí Moshe estaba advirtiendo al pueblo, estaba advirtiendo a la gente, y aún la Torá la sigue advirtiendo hoy. El pueblo judío, el pueblo de Israel como una sociedad debe estar, y ahí estamos nosotros también incluidos. Nosotros como llamados en el Mesías debemos estar por encima de un cierto nivel de moralidad. Y si no, sus días en la tierra prometida están contados, ¿verdad? Por eso muchas comunidades se dividen, muchas comunidades hay problemas, por eso hay muchas familias rotas. Hagamos de cuenta que ese es nuestro terruño, nuestra tierra, porque nuestro nivel de moralidad, ¿verdad?, no es el nivel que Hashem exige para aquellos que le siguen, aquellos que creen en él, ¿verdad? Aquellos que, siendo hijos, se tornan a la desobediencia o ceden ante las pasiones y deseos de este mundo, ¿cierto? O no cuidan sus entradas, ¿verdad? Las entradas de su cuerpo, los ojos, los oídos, la boca, ¿sí? Hay que cuidarla. Allí pues hay una instrucción muy hermosa sobre cuando el Eterno le dice a Moisés que nombren jueces, y Moisés dice, nombrarán para ti jueces. Pues allí hay una instrucción de un rabino muy bonita que dice que esos jueces también lo tenemos que tomar nosotros, que los jueces nuestros son los ojos, son los oídos, son la boca, la nariz, ¿sí? Que deben ser vigilantes como jueces que están allí para cuidarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, el pueblo de Dios, tanto judíos como no judíos, debemos de estar por encima de un cierto nivel de moralidad. Debemos creer que como creyentes estamos pues juntos con la misma nación de Israel y que el futuro de todos, incluido el nuestro, está vinculado con este pueblo. También, como les decía ahora, el futuro, el bienestar del pueblo judío nos afecta a nosotros, afecta a las naciones. La responsabilidad que tiene el pueblo judío como nación sacerdotal es inmensamente grande e increíble, ¿sí? Y por eso tristemente pues vemos que el pueblo ha fallado y por lo tanto la condición de las demás naciones no es la mejor, ¿sí? Es como si alguno de nosotros, por ejemplo, hiciera un agujero en el fondo o en el piso de un barco, entonces todos nos ahogaríamos, ¿verdad? Por lo tanto, cada uno debe ser, como dicen, responsables por los demás, ¿cierto? Ya hay un dicho en el pueblo de Israel que dice que los judíos deben cuidar a los demás, o sea, deben cuidarse los unos a los otros. Un judío es responsable por otro judío. Y eso pues debe extenderse a nosotros también, como lo menciona el apóstol Pablo, que aunque somos muchos miembros, somos todos miembros de un mismo cuerpo. Por lo tanto, si un miembro se aflige, se duele, pues todos nos afligimos. Si un miembro está contento y gozoso, todos nos contentamos, ¿verdad? Bien. Entonces, les hablaba pues de Tisha B'Av y como un día nacional de luto, y como se mencionó anteriormente, entonces el jueves
miércoles a jueves de esta semana que entra, cae este ayuno, el ayuno de Tisha B'Av, que es en el colectivo judío el segundo ayuno más importante después de Yom Kippur, porque Yom Kippur fue un ayuno dado directamente por Hashem. Pero este día de Tisha B'Av, por lo que les mencioné ahora, los diferentes eventos que pasaron en este mismo día, es un día triste de luto nacional judío, ¿verdad? Y como les mencioné, pues también en Zacarías capítulo 8, 19, donde se menciona el ayuno del cuarto mes, del quinto, del séptimo y el ayuno del décimo, sigue siendo esta porción de la escritura de Zacarías, sigue siendo muy, pero muy importante para la enseñanza de hoy, del día de hoy, y pues para el presente y el futuro, no solamente del pueblo judío, sino también el nuestro. Y miremos algo sobre Zacarías. El capítulo 7 de Zacarías comienza con una pregunta sobre el ayuno y el duelo que se ha mantenido durante 70 años. Los israelitas, el pueblo judío, envió en aquel tiempo una delegación de Betel a los sacerdotes y profetas en Jerusalén. Entonces, esta delegación vino a pedir la instrucción del Eterno. Y preguntaron, ¿deberíamos continuar observando estos días de ayuno a pesar de que el exilio ya está detrás de nosotros? Es decir, ya es cosa del pasado y que ya el templo se está construyendo ante nuestros ojos. Recordemos que ya el templo se estaba construyendo por manos de Zorobabel y que ya el exilio estaba terminando. Entonces ellos van y preguntan, bueno, ¿deberíamos nosotros seguir ayunando y pidiendo por esto cuando ya el exilio está pasando y ya se está reconstruyendo el templo? ¿Verdad? Eso es la pregunta que ellos hacen. Pero allí, en ese capítulo 7 de Zacarías, el Eterno da una respuesta muy, pero muy aguda. Y que es una respuesta también para nosotros. Es como si el Eterno se estuviera burlando de lo que ellos preguntan. Él les preguntó, mire él cómo les contesta. ¿Dónde estabas cuando mis profetas te advirtieron? ¿Dónde estabas cuando había un mal terrible a tu alrededor y te sentabas en paz y pensabas que estabas a salvo y luego vino la destrucción y el exilio como por sorpresa? La pregunta entonces que debemos nosotros hacernos es, ¿ha cambiado exactamente algo de esto que pasó? ¿Ha cambiado? ¿Estamos nosotros mejor ahora que en ese tiempo? Recordemos que Zacarías, o Sejarya, su nombre en hebreo es Sejarya, era un profeta de consuelo y estaba tratando de alentar a la gente a fortalecerse, a superar el exilio, a reconstruir a Jerusalén, a reconstruir el templo. Pero el pueblo judío está en la misma situación que en los días de los profetas. O sea, cuando fueron advertidos por el pecado, no hicieron caso y por eso vino el exilio. Pero parece que acá como que no habían aprendido la lección y entonces vienen, le preguntan al Eterno por medio de los coanín y los levitas, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir ayunando o dejamos de ayunar? Ya el exilio está pasando. Eso es como si hoy en día bajáramos la guardia. Hoy estamos muy animados, orando y bueno, y el coronavirus, Padre Eterno, trae, sí, y pasa, y bueno, ya vemos que está pasando el coronavirus y volvemos a caer a nuestra misma condición de tibieza anterior. Eso es lo que se está diciendo acá, amados hermanos. ¿Verdad? Eso es lo que se está diciendo acá. Está previniéndonos para que no caigamos nuevamente en el estado de tibieza en que andábamos anteriormente. Y yo creo que una de las bendiciones que ha traído el coronavirus es que en muchos de nosotros nos ha levantado, nos ha despertado para bien, para cada día entregarnos más al Eterno, dedicar más tiempo a la Torá, dedicar más tiempo a la oración, dedicar más tiempo a estar pendientes de los hermanos, Baruch Hashem. Entonces, ahí vemos cómo el exilio, digamos que era una especie de coronavirus para ellos, pero ellos habían sido advertidos, ¿sí? Y aquí vuelvan nuevamente, entonces viene, bueno, vamos a dejar, entonces como si nosotros dijéramos, bueno, hermanos, ya como se está pasando el coronavirus, ya no nos sigamos reuniendo para oración, ya no sigamos estudiando la Torá, ¿para qué? Si ya todo esto está pasando,
¿sí? Ya sacaron la medicina, sea cual sea, ya, Baruch Hashem, ya esto está pasando. Volvamos a la tibieza que teníamos antes, ¿verdad? Entonces miren que todo esto también es para nosotros en estos tiempos. Pues aquí estamos hablando del pueblo judío, pero no pensemos que esto no tiene que ver con nosotros. El pueblo judío estaba en esa misma situación que en los días de los profetas cuando fueron advertidos y están en una situación similar hoy en día. ¿Por qué? Porque la diáspora está detrás de ellos. O sea, ya ellos han ido a Israel, ya han reconstruido la tierra de Israel, ya tienen ciudades allá, cultivos, los desiertos han sido convertidos en arado, en cultivos. Hace 70 años, ¿no? Allí eso era un desierto. Eso era un desierto, allá no había ni sembrado ni nada. Y de acuerdo entonces con el cumplimiento de la profecía, ellos lograron construir un estado, el Estado de Israel. Ahora, la pregunta entonces es si aprendieron la lección. Si ahora escucharán la Torá y a los profetas que Hashem usó, ¿verdad? Ahora, pensemos por un momento. Ese mismo templo que Sejanyah, que Zacarías estaba alentando a otros a construir en ese tiempo, es el mismo templo que Yeshua dijo que sería destruido. Mira lo que dice Yeshua en Mateo 24, 1 al 2. Yeshua salió del templo y se alejaba cuando sus discípulos se le acercaron para llamar su atención sobre sus edificios. Le dijeron, ¿ves todas estas cosas? Preguntó, de verdad te digo que aquí no quedará una piedra sobre otra, todo será derribado. Entonces, aquí vemos, en el tiempo de Zacarías, Zacarías alentando a la gente para construir el templo, y aquí vemos muchos años después cómo Yeshua da una fatídica profecía de que ese mismo templo iba a ser destruido y de que no iba a quedar piedra sobre piedra. ¿Aprendieron la lección? Vemos que tristemente el pueblo no aprendió la lección, porque si la hubieran aprendido, el templo no hubiera sido derribado. Entonces, en el año 70 de la era común, de esta era común, también en Tisha B'Av, como lo mencioné antes, de hecho, no quedó piedra sobre otra, como bien lo profetizó Yeshua el Mesías. Bien, entonces, aquí hay una pregunta. ¿Quiénes son los culpables? ¿Quiénes son los culpables? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bien, pues aquí es donde vamos a entrar ya también en la profundidad de la parashá, o del objetivo más bien del mensaje. Todos somos culpables. Todos somos culpables. ¿Por qué? Porque entre todos nosotros ha habido odio sin sentido. Odio sin sentido. Y esto en hebreo se llama Sinat Hinam. Y así pues fue que le coloqué pues el nombre a esta parashá, a la enseñanza, no a la parashá. La parashá ya tiene nombre, que es de Barim, pero a la enseñanza le coloqué Sinat Hinam, que es odio sin sentido, y ya lo vamos a explicar. Porque no podemos negarlo, ¿verdad? En algún momento de nuestra vida quizás hemos sentido algún odio, algún rencor sin sentido por alguna persona, ya sea con razón o sin razón, pero lo hemos sentido, ¿verdad? Entonces, como les decía, el pueblo judío no aprendió la lección. Hace 2000 años no se aprendió la lección. ¿Por qué? Porque la razón de la destrucción del segundo templo se debió al odio sin sentido, y en esto concuerdan la mayoría de los rabinos, que la destrucción del templo se debió al odio sin sentido. Incluso se menciona mucho tiempo después, entre los discípulos de Rabí Akiva, murieron casi 25,000 discípulos de Rabí Akiva, y se explican el por qué. Una plaga los mató y se explican por qué.
se preguntan por qué y llegan a la conclusión de que entre ellos había ese odio también, ese sinat hinam, había odio sin sentido entre ellos y por eso esa plaga los tocó. Vaya uno a preguntar, ¿verdad? Si es que esto hoy en día es la causa del coronavirus, el odio sin sentido. Puede ser una de las causas, puede ser, ¿verdad? Porque hoy en día, y el mismo Mesías lo dijo muy claramente, en los tiempos finales, el amor de muchos se enfriará y la maldad se incrementará, ¿cierto? Entonces, muy posiblemente hoy la gente es muy poco tolerante, hoy la gente por cualquier cosa graban o más bien digamos, anidan odio en su corazón, en su mente, en su corazón anidan odio, rencor hacia las personas. No hay perdón, ¿verdad? No hay humildad para reconciliarse, para buscar al prójimo, para estar en paz con todo el mundo, como dice la palabra, mientras dependa de nosotros, ¿verdad? Entonces, esta es la enseñanza, el mensaje de esta parashá para todos nosotros, sin excepción, ¿verdad? Entonces, los rabinos están de acuerdo que la razón principal o la causa principal de la destrucción del segundo templo se debió a ese odio entre los hermanos. Ahora, ¿qué es el odio sin sentido? ¿Qué es el sinat hinam? ¿Existe verdaderamente esto? Porque no podemos decir que esto es un odio sin razón, ¿verdad? Porque no existe ese odio. O sea, debe haber una razón para odiar o para guardar rencor. Todo odio, obviamente, recae en quien lo creó, ¿sí? Incluso a veces la razón puede ser inapropiada. O la razón simplemente es solo una excusa, pero el odio proviene de cierto lugar. De alguna manera, de alguna parte tiene que provenir ese odio o ese rencor. Por lo general, en nuestros días y en los días pasados, el odio proviene de una diferencia de opiniones, ya sea de fe, ya sea de religión, ya sea de estilo de vida, ya sea de política. Y cuando uno entra a Twitter, allí no se ve sino el odio entre los políticos, entre los bandos, en fin, eso es una cosa tremenda. Odio lo que se destila por esas redes sociales, más por este Twitter, ¿no? Entonces, muchas veces el odio se disfraza de religión, de fe, de mandamiento, de ideal. Y cuando el odio se disfraza de estos factores, de estas características, ya sea de religión, de fe, de mandamiento, ideal, de política, en fin, es dañino y peligroso. Muy dañino y peligroso. ¿Verdad? Por eso mataron a Yeshua. Porque había allí un odio disfrazado de religión, de fe, de mandamiento, incluso de ideales. ¿Cierto? Por eso mataron a Yeshua. Porque aquellas personas que estaban fuera de la voluntad de Hashem, que no había amor en su corazón, tenían odio y lo disfrazaban a través de una religión aparente, ¿cierto? Alargaban sus filacterias, oraban en las plazas públicas, ¿verdad? Eran personas que se mostraban a los hombres, ¿sí? Era una religión disfrazada, pero por eso Yeshua les dice a algunos de ellos que eran como un sepulcro blanqueado. Por fuera se muestran muy hermosos, muy aparentes, pero por dentro están llenos de huesos de muertos, ¿verdad? Que Hashem nos cuide de tener esas prácticas o esa manera de vivir. De hecho, entonces, todos tenemos la culpa de esto, pues obviamente algunos más que otros, pero todos somos culpables de odio sin sentido sobre una base religiosa. Todos hemos tenido altercados, todos hemos tenido divisiones, todos hemos debatido, discutido y hasta hemos quedado incluso enemistados con alguno u otra, ¿cierto? Pero todos hemos tenido esa culpabilidad de odio sin sentido sobre una supuesta base espiritual o religiosa. Nos atacamos con las Biblias, nos lanzamos golpes a otros, unos a otros con nuestra propia ideología, insistimos incluso en nuestra rica tradición,
pero una cosa muy importante que hemos olvidado es el amarnos unos a otros, como bien nos lo enseña el Mesías en sus palabras. Nosotros, cuando yo digo acá nosotros, me refiero no solamente a judíos, sino también a no judíos, incluso a nosotros mismos, digamos, ya en un nivel más específico, a nosotros mismos como comunidad. Observamos el ritual, estamos muy pendientes del ritual, de una cierta forma de oración, de nuestros hábitos, de los principios de la fe, pero tristemente olvidamos a la persona que está a nuestro lado. Tristemente. Es la triste realidad, pero Baruch Hashem, que Él nos está dando esta maravillosa instrucción para que podamos revertir, cambiar esas actitudes. Entonces, y aquí pues me recordé, creo que ya lo había mencionado en una parashá pasada, pero lo quise volver a recordar. Muy buena esta disertación de, como bien lo explica el rabino Moshe Ariel Abel de Inglaterra, Liverpool, Inglaterra, en el libro Cacherizando las Ideas, página número 7, del rabino Boaz Pareñas. Este rabino dice algo muy interesante. Dice, abro comillas, hoy en día, el Yeser Hará, o sea, la mala inclinación, no es un demonio secular, sino un activista religioso experto en desviarnos a pensar en algunos mandamientos que dan la impresión de una devoción intensa, pero que conllevan a reducir la importancia de las misbot, o sea, de los mandamientos más humanos. ¿Verdad? Esto lo dice un rabino, Baruch Hashem. Lo dice un rabino ortodoxo y tiene mucha razón. Mucha razón, porque la mala inclinación se camufla no como un demonio, sino como un activista religioso que desvía a la gente a pensar que algunos mandamientos externos, yo creo que Pablo los llamaba obras de la ley, dan la impresión de una devoción intensa, pero que esa devoción tan intensa, ¿sí?, conlleva a reducir esa importancia, la importancia de las misbot más humanas. En palabras de Yeshua, cuando le dice a los fariseos, esto era necesario hacer, eran mandamientos que daban la impresión de devoción, el diezmar el eneldo, el diezmar el comino, eran cosas que iban más allá de la ley, de la Torá. Pero ¿qué estaban descuidando los fariseos? Los mandamientos más humanos, la misericordia, la justicia, ¿sí?, de lo que hemos estado hablando acá a través del profeta Zacarías. Es muy fácil dedicarnos más a aquellos mandamientos externos, rituales, que dan la impresión de una devoción intensa, pero nos olvidamos que alguien está a nuestro lado o alguien está allí al lado. Entonces, eso también hay que revertirlo. Entonces, ¿qué aprendemos hoy? Hoy aprendemos que el concepto de Sinat Hinam, o sea, odio gratuito, odio sin sentido, no significa precisamente este odio gratuito, sino infundado. O sea, algo lo infundó, algo. No es que, digamos, le falten bases, sino que este odio es tan desproporcionado que las mismas bases no tienen razón de ser. Porque todo sentimiento de odio tiene un motivo, sea cual sea, pero tiene un motivo, ¿verdad? En el Talmud, en Gitín 56, hay una historia muy bonita. Habla de un hombre que era muy acaudalado, era un judío muy acaudalado, se llamaba Shemaía, era un judío muy prestigioso en Jerusalén, y él quería organizar una fiesta para todos sus amigos, por lo que entonces Shemaía elaboró una lista de invitados e instruyó a su sirviente pues para que le llevara cada invitación, ¿cierto?, a todas aquellas personas que él había invitado a venir a su fiesta. Pero resulta que este sirviente cometió un error, ¿verdad? Dentro de las invitaciones había una lista, había un nombre o había un invitado que se llamaba Kamsá. Entonces era muy amigo de este ilustre, de este prestigioso judío Shemaía, y él le había pues elaborado una invitación a Kamsá,
pero el sirviente cometió un error e invitó a otro llamado Bar Kamsá, o sea, era un tocayo, ¿verdad? Invitó a otro que se llamaba Bar Kamsá, tenía el nombre muy parecido al amigo de Shemaía. Entonces el sirviente le llevó la invitación, fue a Bar Kamsá y no a Kamsá, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Bar Kamsá era en realidad un enemigo declarado de Shemaía. Entonces el sirviente le llevó, en vez de llevarle la invitación a Kamsá, que era el amigo de Shemaía, se la llevó al enemigo de Shemaía, que era Bar Kamsá, ¿verdad? Tremendo error, tremendo error. Pero aquí vemos cómo a partir de esto digamos, ahí el motivo para ese odio, ¿no? Por lo que estamos diciendo, que no es normal odiar de manera gratuita sin fundamentos, pero sí es común que nos enojemos a un nivel que no corresponda con la causa, como Kamsá, quien debido, Kamsá pues era el invitado que no recibió la invitación, pero se dio cuenta que el amigo hizo una fiesta. Entonces, debido a que no recibió la invitación, ni siquiera quiso ir a la fiesta de su gran amigo. O sea, se llenó como ahí como decimos acá, se llenó pues como de infla, ¿no? De motivos. Y dijo, no voy a ir allá. Así me inviten ya, yo no voy. Muchas veces uno ha usado esa misma expresión, ¿verdad? Entonces Kamsá, como no recibió la invitación, se ofendió, no quiso ir a la fiesta de su gran amigo, Shemaía, o como el mismo dueño de la fiesta, Shemaía, que al ver el error echó a patadas a Bar Kamsá, que era el otro, en vez de reprocharle al repartidor de las invitaciones que había cometido el error. ¿Y qué hizo Bar Kamsá? Bar Kamsá, como vio que había sido avergonzado y echado a patadas de la fiesta, ofendido por haber sido echado, se vengó de los judíos ante los romanos. Fue donde los romanos, creó allí un chisme y los romanos vinieron y hubo allí creo que una masacre, ¿verdad? O como cuando nosotros mismos reaccionamos también de un modo exagerado e intentamos justificar nuestro accionar por el dolor, la incomodidad o incluso la injusticia que sentimos, en vez de preguntarnos primero si tenemos derecho a responder como se nos dé la gana, ¿verdad? Entonces, allí hay que tener también mucho dominio propio para no dejar que nuestras reacciones nos controlen o nos dominen. Todo eso es sinat hinan, odio sin sentido, y es responsabilidad de cada uno erradicarlo. No es la responsabilidad del otro, es mi responsabilidad, mi propia responsabilidad, erradicar el odio sin sentido, el odio gratuito, el rencor, llámelo como lo quiera llamar, pero es nuestra responsabilidad y se nos han dado todas las herramientas para hacerlo. Se nos han dado todas las enseñanzas a través de los profetas, a través de Yeshua, a través de las enseñanzas que hemos escuchado hoy. Es nuestra responsabilidad erradicar el odio gratuito, es nuestra responsabilidad erradicar el rencor, es nuestra responsabilidad erradicar la falta de perdón, la falta de humildad incluso para ir a buscar al que nos ha ofendido. En fin, es nuestra responsabilidad. Nos incumbe a todos nosotros cortar, aunque sea de a poquito, pero rápido, incluso con ideas, como por ejemplo, muchas veces uno puede estar hablando con alguien y no, pero no es que esté hablando mal de tal o de fulano, no. Sí, muchas veces uno está inmiscuido en esas conversaciones, no es tan mal o no es que esté hablando mal de fulano de tal. Digamos, muchas veces en las mismas comunidades, los hermanos y todo el mundo pendiente, ¿no? Ay, mira fulano de tal con esa kipá que se puso fulano, sutano, o cuánto tardó Mengano en terminar la lectura de la Torá, o cuándo es que aquella persona va a hacer Teshuvá, ¿verdad? Comentarios así, realmente en los cuales
pequeñeces, ¿no? En las cuales uno realmente se fija cuando hay cosas mucho más importantes, ¿verdad? Incluso cuando uno muchas veces juzga a otra persona y usa expresiones como esa persona, o sea, no va a ser, nunca se va a arrepentir, ¿verdad? Y uno no se da cuenta que uno mismo se tiene que arrepentir todos los días, porque el arrepentimiento es todos los días, hermanos, todos los días hasta el último día de nuestra muerte. Y esa es la diferencia entre el arrepentimiento que se nos enseñó a nosotros con el arrepentimiento que viene de parte de Hashem. El arrepentimiento, la Teshuvah, es un acto de toda la vida. Por supuesto, al principio, obviamente, bueno, hacemos una confesión, pedimos perdón por nuestros errores, por nuestros pecados, le pedimos perdón a Hashem, pedimos perdón a la persona si hemos ofendido, pero toda nuestra vida, eso no termina ahí. Ahí es que empieza. Porque en el caminar uno se va acordando de cosas y de cosas, de personas, y uno debe hacer Teshuvah. Uno debe, y uno de los frutos de la Teshuvah, como dijo Yohanan, el Bautista, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y esos frutos es hacer correcciones. Esos frutos es hacer restitución de cosas del pasado. Es hacer Teshuvah en el presente cuando uno falle, ir inmediatamente, reconciliarse, buscar la persona, restituir. O sea, la Teshuvah es de toda la vida. Por eso el Mesías decía, el que persevere hasta el final, ese será salvo. O tendrá derecho al mundo venidero. Entonces no es una cuestión del pasado. La Teshuvah es diaria, es constante. A través de la Teshuvah sujetamos al Yeser Hará. Tomamos el control de esa mala inclinación, ¿verdad? Entonces cada uno, hermanos, es responsable por sí mismo y nadie está en el lugar del otro para saber qué le cuesta y qué no, o cuál es el precio que tiene que pagar. Y muchas veces, a veces pensamos que es parte de la Torah exigirle a los demás cierto nivel espiritual, ¿sí? Como si alguno de nosotros hubiera llegado al perfeccionamiento de nuestras propias cualidades como para ponernos en esa posición, ¿sí? Porque pensamos que tenemos ese nivel de exigencia. Obviamente no estoy diciendo que no se deba exhortar, que no se deba ayudar a otro, por supuesto, pero hacerlo desde el punto de vista no de condenar, sino de restaurar. ¿Sí? Por lo tanto, debemos, como decía el apóstol Pablo, si alguno está firme, mire que no caiga, porque todos somos falibles y no estamos exentos de una caída. El que está firme, mire que no caiga. Y vosotros que sois espirituales, restaurar al hermano que es débil, ¿verdad? Ese es el sentido, pero no desde el punto de vista como de estar mirando, condenando, ¿sí? Juzgando a todo el mundo cuando quizás no hemos sacado de nuestro ojo la viga que tenemos allí, ¿cierto? Ese es el mensaje. Si nosotros creemos tener Torah en nuestros corazones, las palabras del Mesías en nuestros corazones, si nos creemos dignos de decir, cuando hice Teshuvah, podemos entonces ser consecuentes con esta expresión, hablando entonces solo cosas positivas de los demás, ¿verdad? Ahí mostraremos que realmente ha habido una Teshuvah. Cuando empezamos a mirar a las personas desde sus virtudes, hacer énfasis en sus virtudes, más no en sus debilidades, ¿cierto? Bien, pero alguno se preguntará hasta este momento, alguno se va a preguntar, bueno, si no se puede juzgar a los demás, entonces, ¿qué hacemos con la exhortación, con el reproche? En hebreo eso se llama tojajá. La misma de tojajá es reproche, exhortación. ¿Qué vamos a hacer con esto? Entonces, acá la respuesta es que hay una diferencia, y que también debemos entenderlo, hay una diferencia fundamental entre reprochar o exhortar y juzgar, ¿verdad? Quizás la persona en cuestión hizo algo o muchas cosas mal. Por lo tanto, entonces nosotros tenemos el deber de concientizarlo
sobre lo que hizo, y algo que no podemos dejar pasar por alto, escuchar lo que tiene para decir, porque muchas veces somos muy rápidos, somos maravillosamente jueces o fiscales, pero realmente no somos buenos abogados defensores, es decir, no escuchamos la versión. Un buen juez tiene que escuchar las diferentes versiones. Entonces, tenemos el deber de concientizar a esa persona sobre lo que hizo, pero también tenemos el deber de escuchar lo que tiene para decir. Es más, antes yo diría de concientizarlo, debemos escucharlo. Y con base en lo que dice, entonces ahí sí nosotros podemos tener una idea clara y poder ayudar a esa persona haciéndole una concientización, ¿verdad? Que es para el propio bien de él. No mostrar que es que eso me está afectando a mí, porque entonces allí ya hay un ego que se mete y entonces allí ya el proceso se interrumpiría. Entonces hay que darle al otro el chance de hablar. De otro modo, pues, como les decía, no vamos a tener idea de lo que está ocurriendo. Bien, hablar de manera también derogatoria o invalidar los sentimientos del otro arruina cualquier chance de unidad, de comunicación, incluso de Ahavá Hinam, que es el deber que tenemos nosotros de amar al prójimo más allá de lo que haga o deje de hacer, sea que esté de acuerdo o no con el reproche. ¿Por qué? Porque condenar acciones es muy diferente a condenar personas. Ojo, parece que Hashem hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Hashem ama a toda la humanidad. Él no condena a la humanidad, él condena las acciones de la humanidad. Y obviamente por esas acciones es que él va a juzgar, porque él es juez justo, ¿verdad? Pero si no fuera por la justicia de Hashem, él no condenaría a nadie. Pero él no puede negar tampoco su justicia. Él tiene por un lado amor, por el otro tiene justicia, ¿verdad? Su amor lo lleva a amar a toda la humanidad, a todos, porque son su creación y no quiere que ningún hombre se pierda, ningún ser humano se pierda. Pero por otro lado está la justicia y él no puede negarse a sí mismo. Su justicia es perfecta, que juzga que las acciones de los hombres. Esa debe ser nuestra mentalidad, ¿verdad? Mirar cómo ve el Creador, condenar las acciones, juzgar las acciones, pero no condenar las personas. Concientizar las personas para que rectifiquen su camino, hacerles ver que es por su propio bien, que no es porque estamos exigiéndole cambiar para nuestro beneficio, no, es para su propio beneficio, ¿verdad? Ahí es donde nosotros tenemos que aprender a reprochar o a exhortar, ¿sí? En la Gemara, vemos en la Gemara en Arajín 16b, Rabí Tarfón dijo esto, abro comillas, pero que dice Rabí Tarfón, dijo en la Gemara, me sorprendería si en esta generación hubiera alguien que supiera aceptar un reproche, ¿verdad? Porque él tiene razón, ¿no? Somos muy quisquillosos para aceptar reproches y para aceptar exhortaciones. A nadie le gusta ser exhortado, a nadie le gusta que le digan la verdad, ¿verdad? Y ahí Rabí Tarfón tiene la razón. Él dice, me sorprendería si en esta generación hubiera alguien que supiera aceptar un reproche, alguien que le dijera, hombre, gracias a su compañero, gracias por esa exhortación. Gracias, hombre, porque de verdad sí estaba equivocado o errado. Es muy contada la persona que actúe de esa manera. Ahora, por su parte, el Rabí Eleazar ben Azaría dijo, como en respuesta a lo que dijo Rabí Tarfón, dijo, me sorprendería si en esta generación hubiera alguien que supiera cómo reprochar. Vemos la otra cara de la moneda. Por un lado, Rabí Tarfón dice que se sorprendería si él viera a alguien que aceptara un reproche. Pero Rabí Eleazar dice, a mí me sorprendería en esta generación si hubiera alguien que supiera cómo reprochar. Y también no le quitamos la razón al Rabí Eleazar ben Azaría, ¿verdad? Porque no sabemos reprochar, lastimosamente, ni sabemos recibir exhortación, ni sabemos tampoco exhortar o
o reprochar al prójimo. Son dos cosas que tenemos que aprender, ¿verdad? Uno se aprende con la humildad, a aceptar la exhortación, y el otro se aprende con el amor, amando a todas las criaturas de Hashem, concientizándolas, poniéndonos también en sus zapatos. Bien, cité acá también algo del Humash, de la edición de Morderor, que me pareció también muy válido con lo que estamos hablando, y dice lo siguiente al respecto. Moshe Rabenu nos dicta con esta actitud, o sea, cuando Moshe empieza a mencionarle al pueblo todos esos fracasos, todo lo que estaba pasando por el desierto del pueblo, cómo se rebelaron, en fin, todo esto, aquí vamos a ver cuál era la actitud de Moshe para reprochar al pueblo por su comportamiento. Entonces, dice el Humash en la edición Morderor, dice lo siguiente, abro comillas, Moshe Rabenu nos dicta con esta actitud una importante y valiosa lección de cómo se debe corregir al prójimo. Porque si bien es un deber reprender a alguien que actúa equivocadamente, es preciso e indispensable cuidarse de no herirle al hacerlo. Es más, la reprensión debe ser cordial y, si es posible, indirecta y disimulada. Incluso la regla talmúdica indica que así como es obligatorio corregir a alguien cuando se sabe que éste lo va a escuchar, es también obligatorio no corregir al que se sabe que no va a escuchar. Es válido hacerlo en la forma y el lugar apropiado. Dice el Humash, edición Morderor, acerca de cómo Moshe, o la actitud de Moshe, cuando él reprendía al pueblo, como Moshe lo hizo de una manera donde no hirió a la gente, donde su principal motivo era concientizar al pueblo de sus errores, no refregándole en la cara todos sus fracasos pasados, pero sí haciéndolo de una manera cordial, indirecta y disimulada, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué hacer al respecto? ¿O qué hacer con todo esto que hemos venido hablando, con estas cosas negativas? Bien, lo primero, hay que tratarnos con respeto. Tratarnos con respeto, al igual que el profeta Zacarías, el profeta Isaías, también dice lo mismo en la Haftará, que leyó el hermano Edison el día de hoy, en la Haftará de esta semana, y que obviamente se lee en todas las sinagogas del mundo y en todas las comunidades de raíces hebreas que siguen este mismo orden. ¿Qué nos dice Zacarías y el profeta Isaías? Hashem nos dice en la Haftará, creo que dice Hashem, vienes a la casa de Dios, ¿por qué? ¿Quién te preguntó esto? No vengas, no quiero verte. Eso es lo que Hashem está diciendo. Todo lo que haces es una abominación. Shabbat, días festivos, ayuno. O sea, no es que el Shabbat ni los días festivos de ayuno sea como tal la abominación, sino la actitud con que las personas estaban guardando o celebrando el Shabbat, los días festivos y haciendo sus ayunos. Isaías acá hablaba con esa fuerza y Hashem nos decía a través de él, oraremos y él nos escuchará, le ofreceremos un sacrificio y no aceptará nada de nosotros. ¿Por qué es esto? O sea, ¿por qué es que vamos a orar a Hashem y no nos escucha? ¿O por qué es que le ofrecemos un sacrificio y él no va a aceptar nada de nosotros? ¿O por qué sus festividades son una abominación para las festividades que nosotros celebramos y guardamos para él son una abominación para él? ¿Por qué es esto? Esto se debe al hecho de que no nos tratamos adecuadamente como seres humanos, y tratarse unos a otros con respeto va mucho más allá de la religión. Mucho más allá de la religión, como bien lo citaba el rabino Moshe Ben Ariel de Liverpool acerca del Yeser Hará, que no es un demonio secular, sino una manera disfrazada de ese
devoción religiosa. El adagio que dice, Derek eres que male Torah, la decencia y el comportamiento amable deben preceder la Torah, es una declaración verdadera. Derek eretz ketma le Torah. La decencia y el comportamiento amable deben preceder la Torah. Es decir, una persona que quiera profundizar, que quiera seguir el camino de la Torah, primero debe tener una cualidad, que es la decencia y el comportamiento amable. Deben preceder a la Torah. ¿Cuál es la fórmula entonces para que podamos tener una vida de bendición? Isaías entonces estaba diciendo en la Haftarah que se leyó en el día de hoy, ¿quieres que Dios te escuche? ¿Quieres volver a una vida de bendición? Aquí está la fórmula, Isaías 1, 16 y 17. Lavaos y limpiaos, quita tus maldades de mi vista, deja de hacer lo malo, aprende a hacer lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? Busca justicia, defiende a los oprimidos, toma la causa de los huérfanos, defiende el caso de la viuda. ¿Recuerdan lo que decía Jacob, Santiago? ¿Cuál es la religión verdadera? Atender a la viuda y a los huérfanos en sus tribulaciones, ¿verdad? Y apartarse de toda contaminación del mundo. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Hashem? ¿Cuál es la voluntad de Hashem? Zacarías Sejarjá respondió a esta pregunta similar a Isaías en el capítulo 7. Zacarías 7, 9 y 10. Esto es lo que Hashem, el Todopoderoso, dijo. Administrar la verdadera justicia, mostrar misericordia y compasión el uno al otro. No oprimas a la viuda o al huérfano, al extranjero o al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Cuando venga un mal pensamiento a nuestro corazón, a nuestra mente, inmediatamente no darle cabida, arrojarlo fuera, sacarlo, no permitir que haga nido en nuestra cabeza ningún mal pensamiento en el corazón, en nuestra mente, ¿verdad? Muy importante sacar fuera todo mal pensamiento. Entonces, administrar la verdadera justicia, mostrar misericordia y compasión el uno al otro, en otras palabras, dar de nosotros mismos para ayudar a nuestros hermanos en problemas. No oprimir a la viuda, ni a los indefensos, ni siquiera dejar que el pensamiento entre en nuestra mente para hacer el mal unos contra otros. En otras palabras, como bien lo resumió Yeshua y la Torah lo resume, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y como bien lo dijo Jacob en su epístola, en su carta 1:27, dice, la religión que Hashem, nuestro Padre, acepta como pura e impecable es esta: cuidar a los huérfanos, las viudas en su angustia y evitar que el mundo se contamine. Entonces, ya para ir terminando, ¿cuál es nuestro papel como creyentes en Yeshua? Nosotros que hemos creído en el Mesías Yeshua. Bien, a través de la lección que estamos aprendiendo de Tisha B'Av este año, es que no debemos sentirnos seguros. No debo sentirme seguro en mi hogar, en mi comunidad o incluso en mi fe cuando hay un mal terrible a mi alrededor. Cuando hay angustia, cuando hay dolor, cuando hay aflicción a mi alrededor, ¿verdad? Y no estoy haciendo nada, pues no debo sentirme seguro en ninguna parte, ¿verdad? Nosotros como creyentes en el Mesías somos parte de este pueblo y como tal ascendemos con este pueblo, con el pueblo judío, ascendemos con ellos a alturas y éxitos cuando ellos están en esas alturas y en esos éxitos, pero también caemos como uno de ellos en el castigo colectivo del pueblo de Israel.
Entonces nuestro papel como creyentes en Yeshua es luchar por un cambio, que en hebreo este cambio se llama Tikkun Olam, o sea, la reparación del mundo. Nosotros somos los responsables del cambio de este mundo, porque también incurrimos en el error de dejarle todo a Hashem. O sea, sentarnos manicruzados y dejar que Hashem haga todo. Él lo puede hacer. O sea, él desde el principio podía cambiar el mundo, ¿verdad? Desde que el hombre cayó. Y de hecho, pues, digamos que implementó o mostró la solución. Pero como él siempre nos ha dado la libertad de escoger, somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de escoger o de ser partícipes, colaboradores para que ese cambio se lleve a cabo en este mundo. El cambio empieza por nosotros mismos, ¿verdad? Empieza por nosotros mismos. No esperar a que el otro cambie, no esperar a que el otro tome la iniciativa. No, la iniciativa la debo tomar yo. Yo soy responsable por mi mundo. Yo soy responsable por mi mundo, por lo tanto soy yo el que debe tomar los cambios pertinentes para que mi mundo, este mundo, sea perfeccionado. Y en la medida que este mundo es perfeccionado, va a ir afectando de una manera positiva a los demás mundos que me rodean, es decir, las demás personas. Pero soy yo el que debe tomar la iniciativa. Soy yo el que debe ceder, soy yo el que debe luchar, soy yo el que debe ser un colaborador de Hashem, no esperar que los demás lo hagan. Entonces, nuestro trabajo, ¿cuál es? Apoyar a los débiles, apoyar a los pobres, porque Hashem escucha sus gritos y su llamado de ayuda. Y hay de nosotros, si Hashem escucha su clamor y permanecemos ociosamente confiando en nosotros mismos y en la propia justicia de nuestros caminos, aunque en realidad ni siquiera levantamos un dedo para ayudar. Entonces la parashá de esta semana es una exhortación, una parte pesada que requiere un examen de conciencia, y que Hashem nos ayude a que estas palabras que Él nos haya podido decir en esta mañana penetren a lo profundo de nuestro corazón, a lo profundo de nuestra mente y hagan una transformación, un cambio verdaderamente profundo para que salgamos de odios gratuitos, de rencores, para que salgamos de nuestra observancia o de la tendencia a profundizar en nuestra observancia ritual externa y a que pongamos en práctica la otra parte de la Torá tan importante, pero que se ha descuidado tanto, que es la justicia, la misericordia, el amor al prójimo. Que Hashem nos ayude en esta labor que tenemos, una labor titánica, porque es cambiar mentalidades, es cambiar años de crecimiento, de educación en este mundo. Es una labor titánica, pero no imposible, porque todo con Hashem, como dijo el Mesías, es posible. Amén. Un Shabbat para todos de felicidad, de paz, descanso, y así como también los que quieran hacer el ayuno de Tisha B'Av, que ese día sea significativo, que estas palabras resuenen en ese día, de por qué el Tisha B'Av, por qué el pueblo cayó repetitivamente en el mismo comportamiento, en la misma conducta, para que esto no se vuelva a repetir y que salgamos quizás de ese ayuno también renovados, reformados en el sentido de practicar la justicia, el amor hacia nuestro prójimo. Shabbat Shalom para todos mis hermanos.